A través de los años ha habido películas animadas que casi sucedieron, pero por alguna razón estas películas han sido canceladas o desechadas, incluso antes de ser vistos por el público. Incluso compañías como DreamWorks o Disney tienen este tipo de películas. En algunos casos, te preguntas por qué una gran idea como esta sería desechada, mientras que en otros casos estamos alegres de que fueron canceladas antes de estar en la gran pantalla. Así que revisemos el top 6 de películas animadas canceladas. Número 6. El Planeta del Tesoro 2. En mi opinión, El Planeta del Tesoro fue una película poco valorada, comparada con las demás películas de Disney. Es una divertida combinación de viajes intergalácticos por el espacio, y bueno, piratas espaciales, como han sido llamados antes. No me importa si tiene sentido o no, es poco común como concepto, pero sigue siendo asombroso. Y sorpresivamente, los conceptos se complementaron bien. Los planes de Disney para esta película se asimilaban a la ruta que tomaron con Aladdin. La secuela, en este caso Aladdin 2, El Retorno de Jafar, se supone que serviría como el piloto de un show de televisión. Siendo honesto, de todas las series de Disney, esta hubiera funcionado muy bien en televisión. Solo el hecho de que sean piratas espaciales significa un inmediato amor hacia esta. Yo estaría feliz de tenerlo en mi pantalla cada sábado. Los piratas espaciales de Disney. Además que el planeta del tesoro es tan amplio que podríamos llenarnos de historias y seguir explorando la galaxia entera. A partir de los bocetos de la película, se puede asumir que el equipo había avanzado bastante justo antes de ser cancelados. Aparentemente, uno de los productores ya se encontraba en el estudio de grabación para empezar con la película. Fue en este momento cuando la noticia del cancelamiento llegó hasta él. Supuestamente recibieron una llamada diciendo que la primera película había sido un fracaso, así que la secuela no se realizaría. Originalmente, la película tuvo una ganancia de más de 100 millones, pero el problema residía en el costo de hacerlo. Considerando el precio de producción, la serie nunca llegó a realizarse. Número 5. El Rey Sombra. La mayoría de las películas en la lista parecen promedio, pero ninguna puede decir que tenía un presupuesto de 50 millones justo antes de ser cancelados. Te hace preguntar la clase de película que necesitaría tanto dinero. Y creo que gran parte del dinero invertido en El Rey Sombra es debido al nombre del director. Henry Selick es la persona que dirigió Pesadilla antes de Navidad y Coraline. Al igual que estos, la premisa de la película era única. La historia sigue a un huérfano con grandes manos que se convierte en un arma letal contra un ejército de sombras, lo cual suena como una versión mejorada de Kingdom Hearts, menos complicado y más emocionante. Sin embargo, debido a preocupaciones con respecto al presupuesto, Disney dejó el proyecto por completo, lo cual es sorpresivo porque la última noticia de la película fue muy positiva. Existen especulaciones de que Selick no dejó el proyecto y aún continúa trabajando en El Rey Sombra. Lamentablemente, este anuncio fue hecho durante el año 2016. Si este realmente fuera el caso, ya habríamos visto algún tipo de avance con respecto a la historia. Nada es seguro, tal vez termina sorprendiéndonos con su aparición. Parece como una película interesante, yo definitivamente iría a verla. Número 4. Tritón. Algo increíble sucedió, producto de la cancelación de esta película. Pero primero, déjame contarte de qué se trataba Tritón. Seguimos la historia de un tritón macho llamado, Tritón, además de las aventuras de Brooke, un tritón hembra. Ambos se odian entre ellos, pero son forzados a trabajar en una peligrosa travesía. Era una película de compañeros, pero con tritones, lo cual parece relativamente interesante. La película estaba muy avanzada en cuanto a bocetos y ambientes. El mundo que se construyó para la historia ya poseía mucho detalle en él. Visualmente se veía hermosa. Muchos ambientes de la naturaleza le daban un aporte a los cuadros indudablemente fascinante. Sin embargo, Tritón tuvo problemas desde el inicio. El guión fue reescrito varias veces, además de ser retrasado año tras año. Eventualmente, la historia cayó en manos de Pete Docter, el director de Up. Sin embargo, Docter tomó la oportunidad para proponer otra idea. Propuso una historia sobre los sentimientos principales de una niña llamada Riley. Alegría, tristeza, asco, enojo y miedo fueron producto directo del desastre de Tritón. Intensamente, llegó a ser eventualmente uno de los grandes éxitos de Disney. Así que fue gracias a Tritón. Sin querer, creaste una de mis películas favoritas. Como resultado, Tritón pasó al olvido como la única película cancelada de Pixar. Número 3. Popeye.
El personaje tiene mucha historia y es realmente uno de los personajes más antiguos que verás en la lista. Ha pasado casi 100 años desde sus inicios, desde sus principios. Popeye siempre ha seguido una historia simple de rescate. A pesar del tiempo desde sus comienzos, Popeye solo ha tenido unos cuantos proyectos con su nombre. No se le pueden negar los atributos característicos del personaje: su risa, su amor por la espinaca o la forma particular en hablar, 3 características que son tan propias de él. A pesar de ser tan reconocible, Popeye no ha recibido mucho amor desde los años 40. Teniendo uno a ningún avance o redibujo desde la caricatura, pero cuando se concierne a películas, parece que Popeye tiene la misma suerte. Tenemos el memorable Popeye de los años 80, el primer debut del actor Robin Williams. Fuera del nombre, la película es realmente promedio. Después vino el intento de Sony por reivindicar el nombre de Popeye. Sin embargo, Sony tenía en mente otra brillante película, una inolvidable para todos nosotros. Una de las mejores películas de nuestro tiempo. Obviamente hablo de Emoji, la película. Y sí, era sarcasmo. Se debe de sentir horrible ser la película que fue cancelada por este intento de proyecto, el cual no solo enojó a los fans de Sony, sino que fue rotundamente una de las peores películas de la década, criticada constantemente por su pobre elección de diálogos y excesiva cantidad de publicidad. Al ver el tráiler o la muestra de Popeye, se puede notar que iba a seguir la misma línea que la caricatura original. Para ser honestos, también tenía un estilo de animación muy particular, uno que realmente capturaba los movimientos de personaje y de su compañera, Olivia. Obviamente no iba a ser la película más asombrosa del mundo, pero la prefiero 1000 veces en comparación de Emoji, la película. No es una valla muy alta de superar, y considerando que llevó la reputación de Sony hasta el suelo, estoy seguro que hubieran preferido cambiar esta decisión. Número 2. Vida Loca. Solo para que no se confundan, no me refiero a la Vida Loca del 2016, sino me refiero a Vida Loca, sin el la. A riesgo de sonar irónico, la película fue cancelada por Disney por ser muy loca. Originalmente, Vida Loca fue pensada como una sátira de la cultura americana de los 70s, además de dar tributo a muchos de los íconos de la moda que fueron clave en esta cultura. Seguíamos la historia de Ella, una elefante que fue contratada como la estrella principal después de ser descubierta por Red Pitstein, siendo él dueño de un club que ya tenía a Pitty Glitter como la atracción principal. ¿Cuál fue el problema con la película? Bueno, el productor era Disney, y la cultura de los 70 no era exactamente la más adecuada para las familias de todas las edades. Roy Disney, el vicepresidente, estaba perplejo por la naturaleza madura de la película. Sin dudarlo por un segundo, decidió cortarle los fondos. Y para ser honestos, no estoy seguro del público en mente para la película. Sin embargo, debido al contenido, se puede asumir que no sería una película para niños. Solo considerando que ella es llevada a un club para bailar mientras lleva un vestido a mallas, significativamente revelador, es imposible ver a una audiencia menor a los 10 años comprendiendo la historia, y mucho menos considerando las políticas estrictas de Disney. Número 1. Larry Kings. Esta película es la número 1 por 2 razones. Es genial en cuanto a animación y realmente quiero verla. El concepto y los personajes ya estaban bien desarrollados antes de ser cancelado. Con un set en Australia, DreamWorks quería hacer una película basada en Macrotis o Biblis. Esta especie en peligro de extinción se ve extremadamente hermosos en la animación de la película. A pesar de ser un animal poco común, la premisa sonaba muy interesante. Perry, un bilbe pequeño y un canguro llamado Red se emprenden en un viaje musical a través de Australia. Perry en general te hace acordar una versión asustada y más pequeña que Stitch. Esto, combinado con el tono musical de la película, realmente ve un potencial en la historia. Algo muy interesante sobre el personaje Perry es que es obsesivo compulsivo, constantemente guardando cerezas y temeroso de romper con hábitos y rutinas. Uno de los pocos personajes animados que parece representar muy bien esta condición, que es más común de lo que se cree. El creador de Larry Kings, Tim Minchin, anunció la cancelación de la película un poco antes de su estreno. Incluso dejó un blog entero hablando del costo de la película y lo mucho que había trabajado en esta. El blog simplemente recalcó lo especial que la película iba a ser y la tristeza que causó en él que fue cancelado. Afortunadamente, DreamWorks liberó un pequeño corto animado llamado Bilby. En este vemos a Perry tratando de proteger una pequeña ave llamada Killy. Pasa por avestruces, tiburones e incluso escarabajos para que esté a salvo.
Una lástima que no la vayamos a ver. Y bueno, eso ha sido todo de esta lista. Es una pena en algunos casos que estas películas no hayan podido ser desarrolladas más. Hay muchos años de trabajo en cada puesto que nunca podrán ser reconocidos públicamente. No te olvides comentar tus opiniones sobre estas películas canceladas y si conoces de más que no haya mencionado. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.